¿Alguna vez te has preguntado por qué los animales tienen estructuras que los ayudan a defenderse de las presiones de la naturaleza? El fenotipo de un animal es una propiedad medible del organismo que resulta de la acción genética, de los procesos del desarrollo y de sus interacciones con el ambiente. Los fenotipos de defensa son aquellas características del fenotipo de los organismos vivos que aumentan su aptitud cuando se ven amenazados por distintos agentes de presión. Un animal con un genotipo estable puede presentar diversos fenotipos dependiendo de su edad y estado de desarrollo. De la misma manera, el ambiente en el que el animal se desarrolla puede influir en la expresión de su genotipo, dando como resultado diferentes fenotipos para una misma especie. Los animales a lo largo de su vida se ven afectados por múltiples factores, sean estos variaciones ambientales, la competencia con individuos de otras especies, la rivalidad con miembros de su misma especie o las presiones inherentes a la vida. En respuesta a estos factores, la evolución ha generado muchas respuestas particulares que reflejan en las especies resistencia a los distintos tipos de hostilidad. Como característica del reino Metazoa, podemos observar que la multicelularidad y la capacidad homeostática son respuestas diseñadas por la evolución que aumentan la aptitud de todos los animales. Asimismo, existen mecanismos de defensa propios de cada especie que aumentan su eficacia biológica. Muchas especies presentan casos de polimorfismo o dimorfismo, que significan la existencia de más de un tipo estructural de individuo dentro de una especie, los cuales tendrán formas distintas según el color, el sexo, el tamaño, la estructura de los órganos, el comportamiento o la presencia de rasgos particulares. Dentro de las relaciones con organismos de la misma especie, la selección sexual es uno de los principales mecanismos de selección que producirá dimorfismo. Pero pueden existir muchos más casos, donde las interacciones con el ambiente, las interacciones con otros organismos y el ciclo de desarrollo del animal pueden modificar su morfología. Estas modificaciones son posibles en la mayoría de los casos gracias a la capacidad de un solo animal con un genotipo fijo de expresar dos o más fenotipos controlados genéticamente. Esta característica es conocida como plasticidad fenotípica y su existencia en algunas especies demuestra por qué algunos animales pueden presentar fenotipos de defensa. Relacionados con la plasticidad fenotípica, los mecanismos de defensa adicionales que poseen los animales pueden ser los comportamientos defensivos, las defensas inducidas y las defensas químicas. Los comportamientos defensivos son las estrategias con las que los animales enfrentan los peligros. Se encuentran fuertemente relacionados con las defensas inducidas y las defensas químicas, y suceden cuando uno o más organismos se encuentran con el animal. Comprenden las respuestas defensivas, los comportamientos agresivos y la evasión, existiendo usualmente una correlación fuerte entre el fenotipo y la respuesta particular. Las defensas inducidas son un caso de estudio singular donde se observan claramente los fenotipos de defensa. Estas son aspectos del fenotipo que necesitan de un estímulo para ser activadas o para expresarse como producto de la plasticidad fenotípica. Las defensas inducidas pueden ser defensas morfológicas, alteraciones en la historia de vida y o comportamientos defensivos, y solo se presentan si en la interacción la probabilidad del contacto con otros agentes biológicos es impredecible. Las señales asociadas con el contacto son fiables y no fatales, y los beneficios de la defensa compensan algunos de los gastos de acondicionamiento físico, favoreciendo el despliegue intermitente de la defensa. Diferenciar un rasgo inducido de uno constitutivo es posible porque aquellos rasgos inducidos son posteriores al momento de inducción y trascienden los costos al aportar ventajas ante las presiones. Los organismos modelo tradicionales para el estudio de las defensas inducidas son usualmente organismos zooplanctónicos, como los cladoceros y los rotíferos, pues son clonables, tienen tiempo de generación cortos y pueden ser mantenidos en grandes cantidades en un pequeño espacio de laboratorio. Un tipo particular de interacción que produce defensas inducidas son las interacciones depredador-presa. La selectividad de la depredación puede modificar la mortalidad de una población ocasionando selección diferencial en los caracteres de aquella población. De la misma manera, las conductas antipredatorias afectan a los depredadores. Como resultado,
depredadores y presas se verán relacionados en casos de coevolución, porque hay un cambio evolutivo en una característica de los individuos de una población en respuesta a otra característica de los individuos de una segunda población, seguido de una respuesta evolutiva en la segunda población al cambio producido en la primera. En estos casos se involucran la variación de la población de las presas y los depredadores, la eficacia de ambos y su historia de vida. Como ejemplos son resaltables algunos mecanismos como el mimetismo o la cripsis, que se fundamentan en la plasticidad del fenotipo para relacionarse con el entorno y disminuir la depredación. A nivel químico, la defensa de los animales se puede asociar con el desarrollo de la plasticidad fenotípica y otras ventajas asociadas a la efectividad biológica, porque la síntesis y almacenamiento de toxinas requieren de una maquinaria bioquímica compleja, especializada y costosa energéticamente. Las sustancias químicas de defensa pueden presentarse como gases disueltos en medios acuosos, hidrocarburos funcionalizados, péptidos y o proteínas. Estas son clasificadas generalmente como señales químicas, de carácter hormonal o semioquímico. Los semioquímicos son productos químicos que evocan una respuesta comportamental o fisiológica en los individuos y se clasifican de acuerdo al beneficio o perjuicio que ocasionan a los productores y receptores, pudiendo ser sinhormonas, cairhormonas o alhormonas. Estas llegan a ser relevantes en el estudio de los fenotipos de defensa cuando se estudian las defensas químicas inducidas por parásitos, predadores o competidores. Las defensas químicas inducidas por parásitos y patógenos son generalmente respuestas inmunitarias, evidentes en el sistema inmune innato, tanto de vertebrados como de invertebrados, y el sistema inmune adquirido exclusivo de los vertebrados. Las defensas químicas inducidas por predadores pueden ser tanto sustancias derivadas de procesos primarios de carácter tóxico, que son taxonómicamente restringidas, pero evolutivamente diversas, y que se encuentran confinadas en compartimientos determinados dentro del cuerpo del animal, usualmente asociados a estructuras de descarga, dispersión o activación, como también cairomonas, las cuales son producidas por el depredador y sirven para la transferencia de información, aportando un beneficio para el receptor, pero no para el productor. Las defensas químicas inducidas por competidores se conocen usualmente como alhormonas, por ser beneficiosas para los productores pero perjudiciales para los receptores, y sinhormonas que traen beneficios para ambos, como por ejemplo en animales solitarios como marcas de territorio. Es interesante que exista una correlación entre los hábitos de vida de los animales y la expresión de defensas químicas, porque de manera abundante los animales parásitos son químicamente inofensivos, y las defensas químicas son rara vez apreciables en animales ubicados en la cima de la cadena alimenticia, mientras que aquellos que tienen movilidad reducida, limitado control de sus movimientos o no pueden escapar con facilidad de las amenazas son usualmente portadores de defensas químicas.